Buenas. A ver, lo último que hemos visto ha sido la tasa de variación media. Y quiero que os fijéis en un par de cositas que a lo mejor a alguno de vosotros no se le ha pasado por alto. Y para que sí se le haya pasado por alto, se la recuerdo ahora. Fijaros, la formulita que se usa para calcular la tasa de variación media de esta función que estáis viendo, la función que está pintada en azul, entre los puntos A y B, en el intervalo A-B, la formulita que se usa es esta, es muy sencilla. Sería f de b menos f de a, f de este, f de b, uno va hasta la gráfica y se viene aquí, y esto es f de b, menos f de a, por lo mismo, uno va hasta la gráfica y se viene aquí, esto es f de a. Bueno, pues f de b menos f de a es esta distancia que hay, que la estoy marcando aquí, para que la veáis aquí, es la misma, si os dais cuenta es la misma. Partido por b menos a. B menos a es la longitud de este intervalo. Pero vamos a intentar verla aquí también, porque es lo mismo. Esto de aquí es esto de aquí abajo. He pintado una recta verde aquí para que veáis algo muy curioso. Esta recta es una recta, se llama secante a la curva porque corta en dos puntos. Corta por aquí y corta por aquí. Y también he marcado este ángulo. Espero que recordéis que la recta siempre tiene el mismo tipo de ecuación, y igual a m por x más n. M era la pendiente, y de eso voy a hablaros ahora. Había una formulita para calcular la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, que justamente era esta misma fórmula. Si yo divido esta distancia entre esta distancia, el resultado será la pendiente de esta recta. Alguien podrá estar pensando en algo más que tiene que ver con la trigonometría. Fijémonos un poquito más. Este es un triángulo rectángulo. Estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Y este ángulo que estoy marcando aquí, su tangente, la tangente de este ángulo es el cateto opuesto, que es f de b menos f de a, partido por el cateto contiguo, que es b menos a. De manera que entonces la pendiente de la recta, que se calcula mediante esta formulita, es justamente la tangente de este ángulo, del ángulo que forma esa recta con la horizontal. La tangente de ese ángulo también sale con esa formulita de aquí. Ahora fijaros, después de analizar tranquilamente, en profundidad, lo que significa la fórmula de la tasa de variación media, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo hago que este punto se acerque al punto A. ¿Qué pasa cuando hago que el intervalo este se hace cada vez más pequeño? Fijando el punto A y moviendo el punto B. He puesto aquí un deslizador para que veamos un poco lo que ocurre. Si yo voy acercando el B a la A, es decir, si la longitud del intervalo se hace cada vez más pequeña, el punto este se va a ir desplazando, la recta secante se va cambiando y va a ir cambiando también la pendiente porque la recta es otra distinta. Sigo haciendo lo que sea cada vez más pequeño y lo que ocurre cuando la h, que he llamado h a esa longitud de ese intervalo, tiende a cero, es que la recta secante se va acercando a otra recta que ya no será secante, sino que será plop, tangente. La tangente a la curva en el punto A, f de a. Bueno, pues esa recta tiene una pendiente y la pendiente de esa recta se calcula haciendo justamente el límite de la expresión que estábamos haciendo antes. Lo pongo de nuevo. La expresión que teníamos antes era esto entre esto. Si yo hago que la h tiende a cero, este valor se está acercando cada vez más al valor a, y cuando hago que la h sea 0, tendré que calcular este límite. Bueno, pues a este límite, que equivale a la pendiente de esta recta de aquí, es a lo que se le llama derivada de la función en el punto A.
Y el que haya entendido esto, ha entendido las 3/4 partes del tema de derivadas. Venga, muchas gracias. Y espero que después de verlo un par de veces quede un poquito más claro. Hasta mañana.